Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda división masculina de fútbol playa. Bienvenidos y bienvenidas a Mazarrón, a este complejo deportivo donde Alicante Sun y Torrejón se van a medir en el primer partido de esta jornada, en el primer partido de esta jornada de viernes. Ayer ya jugaron ambos equipos la jornada número 5 del campeonato. El Torrejón, que cayó por 2-3 ante el Mazarrón Fútbol Base, mientras que el conjunto de Alicante Sun venció por 2-6 ante el Club Deportivo Spartan Beach Soccer. Todo listo, todo preparado para que comience este partido, para que comience esta jornada, esta sexta jornada de liga. El Mazarrón que va a jugar, perdón, el Alicante Sun que va a jugar con esa indumentaria verde, mientras que el Torrejón lo va a hacer con esa indumentaria roja. Así que todo listo y todo preparado desde los canales de la Real Federación Española de Fútbol para que dé comienzo este partido, para que dé comienzo este encuentro. La pelota que la va a poner Alicante Sun, preparados Nacho Rivero ahí para patear esa primera pelota, para patear esa primera bola, y el balón que va a disponer el equipo alicantino, el equipo de la Comunidad Valenciana. Recuerden, 3 tiempos de 12 minutos, la pelota parada cuando el árbitro, el tiempo parado cuando el árbitro lo considere oportuno, tras los goles y tras las faltas. Así que todo listo y todo preparado para una tarde que se presenta cargada de auténticos partidazos. Una tarde que se presenta cargada de buen fútbol playa, al que os vamos a contar desde los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Así que todo listo, todo preparado para que la pelota eche a rodar. Lo hace en este mismo instante el remate y el gol. ¡Gol! ¡Gol de Alicante Sun! Marca Dudu, marca el dorsal número 7, se adelanta en la primera acción del partido, se adelanta el conjunto alicantino para poner a su equipo por delante, para poner a su equipo en ventaja en esa primera acción. Y ahora la opción de réplica que la va a tener el conjunto madrileño, el Torrejón, que la toca al perfil derecho. Finalmente no prueba con el disparo directo, la pelota atrás, la va a dejar ahí para Togo, que se apoya en su guardameta, y este que ya toca por delante el esférico. Lo tiene el dorsal número 7, lo tiene Quique Martín, va a probar la chilena, el remate bloqueado. La pelota se la queda ahí Amun Haaland, balón para el guardameta, la va a intentar patear Román Gros, que busca el disparo y el gol. Gol de Román Gros para empatar el partido. Gol de Román Gros para poner las tablas. Apenas un minutito después marca el conjunto alicantino, marca el conjunto dirigido por Ángel López, que pone el segundo tanto de la tarde, que pone el segundo tanto, el tanto que significa el empate cuando ahora saca rápido Alicante Sun. La parada de Román Gros, la parada del guardameta, la parada del cancerbero, que ya manda esa pelota a córner. El comienzo que ha sido frenético, 1-1. La pelota ahora al área, la salida, el esférico largo, se va a perder por línea de fondo, se va a perder por línea de fondo. Balón que va a intentar patear el jugador de Torrejón, el remate que intentaba Quique Martín, 7, y este esférico se lo va a quedar ya el guardameta de Alicante Sun. La pone al perfil derecho, no la deja caer el jugador
alicantino, esférico atrás, ojo a la pérdida y el balón que puede buscar el remate, intentaba la vaselina, el jugador, el esférico lo va a tener que lo va a poner el conjunto que viste de verde, el conjunto alicantino, que toca atrás, que la va a dejar de cara, el esférico que lo mueve, el balón para el bueno de Riota que se apoya en su guardameta, es buena la apertura, sin dejarla caer, intentaba ponerla al área, el centro llovido, se va a quedar Román Gros, se lo va a quedar el guardameta, quien quiere salir ahora es Torrejón, se marcha del primer regate, no hay falta, sigue con la pelota controlada, el disparo que no encuentra portería, el disparo que se marcha cerquita y el esférico lo va a tener, que lo va a poner ya el conjunto alicantino, que la mueve en ese perfil derecho. Esférico al perfil izquierdo, el cambio de banda que no es del todo bueno, la pelota que se marcha por línea lateral y el balón lo va a tener la agrupación deportiva Torrejón, la pelota que la deja ya para el guardameta, para Román Gros, ojo al remate, se la quita de encima el defensor, la pelota que le va a caer a Riota que toca atrás para Masamillata y el esférico que lo va a tener el guardameta, pelota apertura, va a intentar evitar que se pierda, no lo consigue y el balón que lo va a tener, que lo va a poner balón para atrás para el guardameta, la pone por delante, la apertura que no es del todo buena, no favoreció el bote. Ahí es Román Gros quien se la queda, le tira el cañito, qué buena la maniobra del guardameta, el remate abajo, quiere patear arriba largo, el balón se precipitó en ese intento, inicio fulgurante del partido, inicio fulgurante del encuentro y pelota que va a tener, que va a poner en ese perfil defensivo, la tiene el cancerbero, la tiene el guardameta, la apertura que no es del todo buena, apertura que se la va a quedar el conjunto alicantino y el esférico lo va a tener el conjunto, la pelota que la va a tener el conjunto alicantino, que se adelantó en el marcador, que se adelantó en el luminoso. Ahí ese esférico que lo va a poner por delante, se equivoca nuevamente en la entrega. Balón malo cuando se producen cambios en el conjunto madrileño, el equipo dirigido por Óscar Lomas, un Torrejón que acumula 3 victorias y un empate, 10 puntos. El equipo de Alicante Stan, que tiene un punto menos, 9, 3 victorias y 2 derrotas en los 5 primeros partidos, en las 5 primeras jornadas que se han disputado de esta segunda división en su grupo A. La pelota que la va a poner Ignacio Rivero, la tiene el dorsal número 20. Ahora vemos ahí los problemas también con el viento que se ha levantado, está levantando la arena. ¡Ojo! El remate, la parada del guardameta, la empaló, le pegó con pierna izquierda y el esférico se marcha por encima de la portería, el esférico al área, ojo al remate, le pasó por debajo de las piernas, el esférico que lo atrapa el guardameta, se la va a quedar Román Gros que la pone al perfil derecho, el esférico al área, lo bloca un defensor, esa pelota que se pierde por línea de fondo va a ser córner para el cuadro madrileño y hacia allá esa pelota se acerca Iñaki Zabaleta, que va a ser el encargado de poner el esférico, de poner el balón al área. Pedían una posible falta, no indica nada el colegiado, no indica nada el árbitro de la contienda. La pelota por delante, quiere buscar la acción, ojo a la recuperación que puede ser buena, tiene que llegar en la ayuda, tiene que llegar para recuperar el balón
Pelota arriba, puede buscar la chilena. El remate a las manos de Masamillata. Ahí el choque que obliga a parar el partido cuando llegamos al Ecuador. De esta primer periodo, de este primero de los 3 periodos, y la falta que la va a patear Masamillata, falta muy desviada cuando vemos ahí los goles repetidos. El primero, nada más comenzar el partido, nada más comenzar el encuentro, ese remate, ese golazo de el dorsal número 7, y después la respuesta de Román Gros con algo de fortuna, tocó la pierna de Tony Serrano, el disparo del guardameta del conjunto madrileño, y acabó envenenándose. Va a tener el guardameta, apertura al perfil izquierdo, ese balón que lo recupera, la tiene Alicante San, el remate fuera. Y el remate que se marcha por poquito, la ha tenido el conjunto alicantino, la ha tenido ahí el cuadro de Alicante San cuando vuelve a intentar Torrejón. El remate muy deficiente, el remate que se marcha muy por encima de la portería, y el balón que lo va a tener, que lo va a poner en largo. Intentaba el disparo de portería a portería, y el balón lo va a buscar el sombrerito, que es bueno, sigue con la pelota controlada, pero ante la presión altísima del jugador. Ojo a la pelota atrás, que no es buena, el remate fuera, y el remate que se le marcha fuera al bueno de Dudu, al dorsal número 7. Ha tenido ahí para poner el 2-1 en el marcador. Suyo fue el tanto, suyo fue el gol que ponía a los suyos por delante, y suya ha sido la ocasión más clara para poner a su equipo en ventaja en el marcador nuevamente. Pelota atrás, ojo a la devolución, que no era nada buena. Y ahí Masamillata, no sin apuros, la deja cortita para Ryota. De japoneses va el juego ahora de el conjunto alicantino. La apertura no es del todo buena, pero consigue evitar que se pierda por línea lateral. Esférico por delante, quiere darse la vuelta, puede buscar la chilena, piden falta. Hay de todo, pero el árbitro que no señala absolutamente nada. Es Amun Haaland quien se la queda, cae al suelo. La presión es buenísima, presión altísima de el conjunto alicantino, que permite recuperar la pelota rápidamente. Y es Masamillata quien ya la mueve, perfil derecho. Balón para Massa que da un pasito atrás para colocarse. El balón al perfil izquierdo, donde aparece Quique Martín. Perdón, aparece Nacho Rivero. Ojo ahí que puede recuperar el 7 de Torrejón. Podía recuperar Quique Martín. Ahí quien la tiene es Nacho Rivero nuevamente, el 5 de Alicante San, que la quiere cambiar de lado. La pelota es buena, ojo al remate, se marcha fuera. No sé si esa pelota había salido por línea lateral, efectivamente, lo que indica el árbitro de la contienda, que esa pelota se había perdido por línea de banda. Va a ser esférico para Román Gros, para el guardameta, cuando le dice el partido está parado, que tiene que esperar a lo que hay para poner esa pelota en circulación. 3:06 para llegar al final del primer periodo. Quedarían todavía 24 minutos de fútbol playa aquí, este primero de los 3 partidos de la tarde. El esférico de Román Gros, esa pelota demasiado larga, no puede controlarla el compañero, no puede controlarla el jugador. El esférico que lo va a poner en largo, pelota larga que controla, se la queda, intentar llegar a ella, quiere hacerse con el esférico, quiere hacerse con esa pelota, balón largo, el esférico que lo tiene que ganar Torrejón. Ojo porque puede buscar el remate, se marcha del guardameta, qué bien, tapó abajo, qué bien, se estiró para hacer pequeña la portería, evitar males mayores cuando ahora se lleva ese golpe, pero sigue siendo pelota para Torrejón. Ojo al remate, ¡golazo! ¡Gol de Amun
Haaland para poner a su equipo en ventaja. Le pegó con el alma el jugador de Torrejón, le pegó con el alma el 14 del conjunto rojo. La pelota que botó claramente dentro, decía que no el guardameta, pero pone el segundo. La agrupación deportiva Torrejón marca Haaland, marca el 14, que da la vuelta al partido, da la vuelta al gol inicial. Una jugada de estrategia, lo va a volver a intentar. Ahora la apertura al perfil derecho, bloquea bien el defensor, sale ahí con la cabeza el guardameta. Buena la maniobra, vamos a la vuelta, se la queda el conjunto madrileño. Quiere salir con la pelota controlada, puede buscar el lanzamiento, tiene que darse la vuelta. Ahí va a intentar la chilena, ojo al remate, bota en el suelo. El disparo de Quique Martín directamente a las manos de Massa. Balón que ya lo vuelve a mover. El cuadro alicantino toca de cara ahí para el portero. Quiere empatar antes de llegar al final de este primer periodo. Balón atrás, pelota le va a quedar a Massa. Massa que la abre. El balón es bueno. El remate abajo en dos tiempos. Atrapa Román. En dos tiempos atrapa el cancerbero. Y el balón que lo tiene ya Torrejón, que va a intentar adormilar un poquito este tramo final del primer periodo, aunque Román Gros quiere avanzar. Román Gros que la pone, el esférico es bueno, el control le marchó un poquito al jugador, quiere darse la vuelta, quiere buscar la pelota, quiere buscar el esférico. El último toque recibió el jugador alicantino, un minutito para llegar al final. Ojo al remate lejano, se marcha la raquita del poste, pero tenía controlada con la mirada el bueno de Román Gros. El esférico que ya lo mueve, que ya lo tiene el bueno de Haaland, el autor del segundo tanto. La tiene que hacer con la mano el guardameta porque esa devolución no fue del todo correcta. Ahora quiere salir, quiere dar la vuelta, balón por delante, esférico que le cae ahí al jugador de Alicante Sun. Intentaba la chilena, se pierde por encima del travesaño, ya la saca rápidamente Román Gros. Ahora juega la presión alta. Haaland se mete en un problema, quiere salir, quiere darse la vuelta. Ese esférico se lo va a quedar nuevamente a Haaland. Ojo ahí a la pelota que no era nada buena atrás. Últimos compases de este primer periodo, va a tener que buscar el remate rápido. Ojo a la pelota, la parada de Román Gros y el final del primer periodo. Vence Torrejón, vence el conjunto dirigido por Óscar Lomas, que le dio la vuelta al tanto inicial de Alicante Sun. Nosotros nos tomamos una pequeña pausa y volvemos con el segundo periodo de este apasionante Alicante Sun 1, Torrejón 2.
Muy buenas de nuevo, estamos de vuelta para contaros este segundo periodo del choque que está enfrentando Alicante Sana y a Torrejón. De momento 2-1, se lleva el gato al agua el equipo rojiblanco, que le dio la vuelta al tanto inicial, que le dio la vuelta a ese gol nada más comenzar el partido de Dudu. Y ahora, ¿quién va a intentar empezar el segundo periodo con gol? ¿Quién va a intentar empezar ese segundo periodo poniendo aún más tierra de por medio en el marcador? Es el equipo dirigido por Óscar Lomas, preparado ahí Dogo para el golpeo. Estuvo al quite rápida la presión del conjunto alicantino, que ahora vuelve a recuperar esa pelota pegadito a la línea de cal. Pedía falta, no la indica así. Ojo a la pelota y esa indecisión que a punto estuvo de costarle cara. Y es Torrejón quien la mueve, se marcha lejos esa pelota. El intento y la pelota que lo va a buscar, que la va a tener en el perfil izquierdo. Se marcha por línea de fondo, lo intenta, lo busca, lo prueba el equipo alicantino. Cuando vemos ahí que ha habido cambio en la portería del cuadro de Torrejón, ha salido al campo Víctor Viala, el guardameta suplente. Ojo a la pelota al segundo palo y el gol. Marca el tercero Torrejón, marca el tercero. Raúl Yago pone tierra de por medio en el marcador. Buena la jugada, buena la pelota a la banda. Toquecito al segundo palo y ahí libre de marca. Vamos ahí como jugaron a la perfección al ratón y al gato, y como en boca de gol el bono de Raúl Yago aprovechó para poner el 1-3 en el luminoso en el primer minuto de segundo periodo. Pone el tercero Torrejón, pone tierra de por medio cuando ahora lo intenta. Juega el remate que se marcha alto. Alicante San lo intentaba, la ponía y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner Víctor Viala, preparado ya para armar la jugada. Ojo al balón largo, intentaba prolongar pero pudo hacerlo. Ese esférico que se lo va a quedar Alicante San. El último en tocar ha sido el jugador de Torrejón. Y lo intenta ahora Alicante, que quiere seguir en el partido, que quiere seguir vivo en el encuentro. Pero no parado. Esa pelota ahí por delante, quiere buscarla. Tocó lo justito. Va a poner desde la lateral ese esférico que no va a salir. Sí, finalmente acaba perdiéndose por línea lateral. Y el balón que lo va a buscar, que lo va a tener desde el perfil. Lo va a tener desde el perfil central. La toca, la prolongación que no es del todo buena, no consigue llegar a esa pelota. Pedía falta. Yo creo que ahí no hubo nada punible. Yo creo que ahí no hubo nada punible en esa acción. Y el esférico que lo va a tener desde la lateral. Pelota
desde la banda, 9:54 para llegar al final de este segundo periodo. Crono parado en Mazarrón, crono parado. Pero vuelve ya el juego, pelota por delante, la deja Munjalan para su portero, Víctor Viala, que la pone arriba con las manos. Ese balón muerto, ojo ahí porque puede llegar el tanto. Que bien achicó abajo Víctor Viala, que bien achicó abajo el guardameta. Cuando lo intenta poner al segundo palo, el remate fuera. Y el remate fuera de Alicante Sun. Lo intentó el bueno de Cameron. Se quedó con el molde de la pelota que salió rozando el travesaño. La ha tenido ahí, ¿de qué manera? El conjunto alicantino, la pelota por delante, ese esférico que es bueno, quiere seguir con la pelota controlada, balón hacia la banda, la quiere mover, la quiere tener, esa pelota por detrás, se la lleva a Torrejón, que puede montar la contra, puede ser buena para poner el cuarto, el pase muy defectuoso, balón que le llega a las manos a Massa Millata, que ya la pone para Ignacio Rivero. Ignacio Rivero la controla, Ignacio Rivero que la deja de cara, Massa Millata que la busca, esférico por delante, el balón que es bueno, ese esférico que se marcha rozando la cepa del poste, y ese balón lo va a buscar. Vemos ahí la acción anterior repetida por muy poquito, no encontró portería ese cabezazo con Víctor Viala ya batido, y se ha vuelto a poner tan solo un gol de distancia del marcador cuando lo intenta esto. Torrejón, es buena la apertura, quieren repetir la acción, le valió para poner el segundo en el tercero, mejor dicho, en el partido, en el luminoso. Esférico que se marcha muy desviado y el esférico lo va a poner el guardameta, balón, apertura al costado izquierdo, lo tiene Alicante Sun, que no quiere precipitarse, pero que tiene que ir en busca de la portería rival. De momento, por cierto, un partido muy limpio, no hemos visto apenas faltas, hemos visto apenas interrupciones. Esférico que va a tocar ahí en ese perfil derecho, el remate que se marcha alto, la pelota que se pierde por encima del travesaño, el balón que lo va a tener Torrejón, que la mueve, la tiene por mediación de Quique Martín que tranquiliza el partido, su equipo, el resultado que le está favoreciendo. Un Torrejón que con este resultado se colocaría con 13 puntos a tan solo 2 de Barcelona y Benidorm Folletes. Barcelona y Benidorm Folletes, que se van a enfrentar en el último partido de la jornada. Ese partido a las 8 de la tarde. Ese partido a las 8 que va a cerrar esta sexta jornada en la segunda división. Los dos equipos que lideran con 15 puntos, uno de los partidos marcados en rojo este fin de semana de competición. Y el esférico lo va a poner arriba, la pelota larga para Torrejón, la corta bien Alicante Sun, aunque ahora se equivoca en la entrega, puede buscar el lanzamiento, el remate a la mano del guardameta, pues la ha tenido, la ha tenido. ¿De qué manera? Torrejón para poner el cuarto, pero ahí estaba atento el guardameta, quiere tocar atrás, la eleva demasiado, la tiene Massa Millata, toca por delante, la apertura que no es buena y no había ningún compañero, se equivocó en esa apertura, y el esférico que lo va a tener, que lo va a disponer el cuadro madrileño. Pelota por delante, el remate de Víctor Viala que no encuentra portería, que se marcha desviado, lo quiere intentar, lo quiere buscar atrás, Massa Millata, pelota al perfil, intentaba el toquecito de taco, ese balón lo cortó la defensa, lo cortó la zaga, y el balón y lo va a tener nuevamente Massa Millata, será esa media vuelta sobre sí mismo, pero la pone por delante, bueno el toquecito, quiere llegar a esa acción, pedía falta, pedía que le había interrumpido en su intento de chilena, no lo entendió así el colegiado, no lo entendió así el árbitro, y ahora es Riota quien lo intenta, recupera nuevamente Alicante Sun, 5 para el final del segundo periodo, no es bueno el pase para Massa, pero
El bote le favorece, Massa que le pega, el balón que se marcha alto. Por encima de la portería, por encima del travesaño. Y el esférico que lo va a tener Víctor Viala. Viala que va a ponerla por delante. El control, el toquecito que no es nada bueno. Y el balón que lo va a tener, que lo va a buscar desde atrás el Alicante Sun. Nuevamente es Millata que la abre, el toque que no es del todo bueno, se pierde por línea de fondo, se pierde por línea de fondo esa pelota y el balón que lo va a disponer, que lo va a buscar el conjunto madrileño. La tiene Víctor Viala, Viala que la pone larga con la mano, el brazo derecho largo, ese balón que no lo pudo controlar, se pierde por línea de fondo y la tiene el conjunto verde. Ojo ahí porque esa pelota estaba a punto de salir, estaba a punto de escapársele al jugador de Alicante Sun. Esa pelota la va a tener, bueno, el recorte de Massa, ojo porque se equivoca, pero acaba poniendo un buen balón para su compañero, se marcha, pero está atento para rectificar. Víctor Viala está atento para rectificar y evitar ese toquecito, la pelota por delante, el esférico que lo va a buscar, pelota al área, ojo porque el rechace se lo tiene que quedar. A puerta vacía, falla. A puerta vacía desaprovecha la ocasión. Jesús la ha tenido. Torrejón. Yo creo que ya todos daban por hecho el tanto y la realidad ha sido una muy distinta. Y es que el balón ha favorecido, ojo ahí porque ahora se la queda Alicante Sun. El remate y el gol. Marca Alicante Sun, marca el conjunto alicantino, el gol del dorsal número 8, marca Nico Ortiz, pone el segundo en el marcador. Vimos ahí el error de Víctor Viala en la salida, ahí no hay falta, ahí no hay absolutamente nada. La puerta vacía aprovechó para poner el segundo, para poner nuevamente tan solo un gol de ventaja en el marcador. Y el esférico que lo tiene ya Torrejón, que quiere la réplica. ¡Al palo! Al palo el remate. Segundo disparo a la madera de forma consecutiva. 2-3 en el marcador y esto está a un nivel altísimo. Pelota para Massa Millata que la abre. Balón rápido por delante. Ese despeje que no es de todo bueno, pero parece un compañero para tocar. Apertura, quiere buscar ese esférico. Pedía mano ahí a Hamun Alan. El esférico que se marcha alto. El esférico que se marcha por encima del travesaño. Y el balón que lo tiene el cuadro alicantino. Menos de 2 minutos para llegar al final del segundo periodo. La tiene Massa Millata. La apertura ahí para Riota nuevamente para su compañero. Balón al perfil izquierdo. Ese esférico por delante. Ojo porque puede recuperar Torrejón. Puede ser buena para el cuarto. La picadita y el gol. Marca el cuarto Amun Haaland. Marca su segundo de la tarde el bueno de Amun Haaland. Pone el 2-4 en el marcador. El error garrafal ahí de Nacho Rivero. Y ahí el remate. Yo creo que incluso en semifallo podemos catalogar el remate de Amun Haaland. No sé cómo cogía la arena. Y la tirada hacia arriba. Bañito de arena para celebrar el cuarto. Para celebrar que nuevamente toma ventaja. Empate. No, empate no. 1-2. También en este periodo. Mismo marcador. Mismo resultado que en el primer periodo. Juega el remate. Ahora sí que la saca bajo palos. Torrejón la saca bajo palos. El conjunto de Torrejón de Ardoz. 1:20 para llegar al final. La pelota que la tiene Nacho Rivero. Nacho Rivero
que se apoya ahí en su guardameta. Esférico largo, ese balón que lo va a poner por delante. La pelota al perfil izquierdo. Ojo al remate de Chilena que se marcha fuera. Ojo al remate de Chilena. Se marcha por encima del travesaño. Balón arriba. Ojo a esa pelota. A punto estuvo de costar un disgusto, pero se acabó perdiendo por línea lateral. Va a ser saque de banda para Alicante Sun, que necesita otro golito para meterse en el partido, para volver a colocarse a tan solo un tanto. La tiene Massa Millata atrás, la toca por delante, ese esférico y lo despeja la zaga, lo despeja a saque lateral. Va a buscar esa pelota y salió mal Víctor Viala, pero consigue recuperar su equipo. El remate que se estrella en un defensor puede ser la última de este segundo periodo. Ahí el balón que se lo quiere quitar Nacho Rivero. La pelota arriba, la chilena. ¡Al larguero! Al larguero, y final del segundo periodo pues la ha tenido y el conjunto madrileño en la última. Tercer remate a la madera en este segundo periodo y el marcador de 2-4 para Torrejón. Repitieron marcador del primer periodo, un descansito y volvemos con el desenlace de este Alicante Sun 2, Torrejón 4. Muy buenas de nuevo, preparados ya para el desenlace de este Alicante Sun. Torrejón gana 2-4. El equipo madrileño gana 2-4. El equipo rojiblanco, pero todo está por decidir en estos últimos 12 minutos. En estos últimos 12 minutos de partido.
donde Alicante San va a intentar empatar, va a intentar conseguir el empate, va a intentar conseguir al menos sacar un puntito, donde Torrejón va a intentar pues que no se le escape la renta conseguida hasta el momento. 12 minutos para el desenlace. Vemos a Masamillata preparado para esta primera ocasión del tercer periodo. Ojo al remate, se marcha desviado y la pelota para Alicante San. La pelota es para el conjunto que viste completamente de verde, esférico. Ahí en el perfil derecho, quiere darse la vuelta, el último en tocar. Dice el colegiado que ha sido el jugador de Alicante San, por lo tanto va a ser saque lateral, saque de banda para Torrejón. La tiene Román Gros, que vuelve a la portería, la apertura hacia el perfil derecho, se equivoca en la entrega, la cede para el costado derecho. Ahora Alicante San, ese engaño, todo hacía indicar que lo iba a dejar para Masamillata. Acabó cediendo para su compañero en el perfil derecho. La intenta ahí el cuadro alicantino. La apertura, ojo porque buena. El toquecito de cabeza que se pierde por encima del travesaño. Y el balón que lo va a disponer, que lo va a tener Román Gros, que la mueve, que la toca. La va a buscar. La va a intentar desde atrás el guardameta de Torrejón. El remate que se marcha cerquita del poste. El remate que se marcha muy cerquita de la madera. La ha tenido, ¿eh? ¿Y de qué manera? Torrejón para poner el quinto. Se acabó perdiendo ese lanzamiento. La va a buscar, la va a tener el guardameta. El remate que se marcha desviado. El remate que se marcha por línea de fondo. Y va a ser pelota, va a ser esférico. Nuevamente para el conjunto que mandan el marcador. Ahí la intervención. No era nada fácil, ¿eh? No era nada, pero nada fácil. Tras ese bote se hizo grande, se hizo fuerte para evitar el males mayores. Ahí lo va a poner desde la esquina de Torrejón, lo despeja la defensa, lo despeja la defensa del encuentro. Y ahí el balón que lo va a buscar, que lo va a tener Román Gros. Busca el remate, ahora sí el gol. El tanto de Román Gros para poner el quinto en el marcador. Doblete del guardameta, doblete de Román Gros, que lo había intentado hasta en 2 ocasiones en este último periodo. A la tercera fue la vencida. Marca Román Gros, marca el guardameta. Une aún más tierra de por medio el conjunto madrileño con ese remate, con ese lanzamiento que se coló en el arco. Ahora el intento de réplica de Alicante San, el intento de réplica de los alicantinos. La chilena y el gol. Marca el tercero en boca de gol. Apareció Ale Mondejar para poner a su equipo de nuevo en el partido. Vemos ahí la chilena, la asistencia buenísima de Ignacio Rivero. Y ahí apareció Ale Mondejar para poner el 3-5, para devolver las esperanzas a los suyos. Marca Ale Mondejar, marca Alicante San. El 3-5, 9-15, y esto todavía no está para nada decidido. Cuando ahora la intervención espectacular de Masamillata, intervención brutal del cancerbero nipón, que evita el tanto, que evita el sexto de Torrejón, que ahora lo intentaba con ese remate con pierna izquierda. Va a tener el guardameta, va a tener el cancerbero y el esférico, que lo pone ya en el perfil derecho, quiere avanzar, el remate muy alto,
muy desviado sobre la portería defendida por Román Gros. Y el esférico que se lo va a quedar, que lo va a tener el conjunto que manda en el marcador, que manda en el luminoso. La tiene Román, Román que la pone por delante, buena la maniobra, intentaba dejar el último toquecito, ese esférico que no pudo llegar a su destinatario, y esa pelota que se ha perdido por la lateral va a ser balón para Alicante San, va a ser pelota para el cuadro alicantino, que va a intentar acortar aún más las distancias. Esférico por delante, bueno el toquecito de cabeza, el bote que no le favoreció lo justo. Intentar la chilena, no, finalmente no se le quedó para esa chilena, no se le quedó para ese balón. Franco para el remate acrobático. Y la pelota que va a favorecer a Torrejón, la deja de cara. Dogo que toca para Román Gros, Gros que nuevamente se apoya en Dogo, buena la maniobra, la falta que la señala la colegiada, que bien lo ha hecho Dogo, que bien lo ha hecho el dorsal número 10, con ese toquecito de tacón, con ese toquecito espectacular, vemos ahí cómo se la escondió hasta el último momento, el toquecito para superar a su par, y el toquecito espectacular para evitar males mayores y conseguir una falta en una posición franca. Ahí vemos a Masamillata bajo palos intentando salvar a su equipo. Le va a pegar Dogo, el remate que no cogió la rosca necesaria, el remate que se pierde por línea de fondo, y el balón que va a ser ya para el cuadro alicantino, que se ha librado del que podía haber sido el sexto, en una posición buenísima. Ojo, ya la chilena, ahora no encuentra portería, no encuentra el arco defendido por Román Gros, y el balón que lo va a tener desde el perfil defensivo, lo va a tener el guardameta, es Román Gros el que la va a poner ya en circulación. 6:55 para terminar este periodo. Qué buena la maniobra, bueno el sombrerito, el remate y la parada de Masamillata, el remate y la parada del guardameta, espectacular ahí como se tiró con todo. Ahí la va a coger, la va a rescatar Masamillata, y ese esférico que lo va a tener ya la apertura al bueno de Ignacio Rivero. Rivero que toca atrás para su guardameta, pelota por dentro para Riota, Riota que tira a la chilena, el balón que le cae, tiene que cortar ahí en extremis el jugador de Torrejón, y sigue intentándolo Alicante San, pelota al perfil derecho, es bueno el control, la tiene ahí el remate, qué paradón de Román Gros, qué paradón del meta, tirándose ahí a por todas y no comiéndose el bote de la pelota, que suele ser lo habitual en este tipo de acciones, cuando la tiene ahora el propio guardameta que lleva 2 goles, que quiere el hat-trick, el remate que se marcha alto, la pelota que se marcha por encima del travesaño. Hemos entrado ya en el tramo final, finalísimo del partido, últimos 5 minutos y medio de juego. La pelota que la va a buscar, que la va a tener Masamillata, apertura para Ignacio Rivero, la cambia de lado Ignacio, el balón por dentro, no era bueno el toquecito, buscando a Riota, se quedó demasiado corto, y el balón que lo va a buscar, que lo va a tener propio Ignacio Rivero, que viene muy cerquita de área propia para buscar el balón. Ojo, allá la pérdida del cancerbero nipón, el cambio de lado no es nada bueno, pero el disparo tampoco lo es, el disparo que se marcha, o sea, el intento de sorprender que se marcha muy desviado, y el balón que lo va a tener Alicante San. 4 minutos 42 segundos para llegar al final, la tiene
Masamillata, la tiene el cancerbero, la apertura, va a salir esa pelota por línea lateral, se acabó chocando con la valla. La presión alta ahí de Torrejón que despistó al guardameta, despistó a Masamillata y el esférico lo va a tener, que lo va a disponer el bueno de Román Gros, que ya va a poner el largo, pelota arriba, ojo a la dejada que es buena, el remate de Amund Jalan, que lo aguanta el portero, al palo, a la madera ese lanzamiento, pero sigue el peligro para Torrejón, que quiere matar el partido, ahí la pugna, pegadito a la línea lateral, quiere darse la vuelta, quiere llegar a ese esférico, el balón hacia atrás, la pelota que se la queda Román Gros y el esférico Cuya Mía con su compañero, pelota a la lateral. Quieren obviamente ganar el partido, tienen el partido donde lo quieren y lo que quieren es no correr riesgos, sino regalarle la pelota a Alicante Sun, como ha sucedido en este momento. El balón para el bueno de Masamillata, Millata que toca para su compatriota, para Riota por delante, el lanzamiento de Ignacio Rivero que no encuentra portería, sigue intentando ahí Alicante Sun, lo sigue intentando el jugador de los jugadores del conjunto alicantino, pero sin éxito. Últimos 3 minutos, la pelota por delante, el toquecito que no es nada bueno, la recupera Alicante Sun, pedían falta, no concede nada ahí el colegiado, yo creo que de hecho no lo hubo. Y el balón que lo va a tener, que lo va a poner el guardameta. Ojo, allá el intento de recuperación, no hay nada, pero se tira con todo el bueno de Román Gros. Se tira con todo porque a punto ha estado de meterse en un buen problema. Y el balón que lo va a tener nuevamente el portero, pelota a la lateral, el toquecito que no llega a su destinatario, ese Riota el que la sacaba, balón atrás, el balón que se lo entrega a su guardameta, el balón que se lo entrega a Masamillata. Sigue intentando, pero de momento los 3 puntitos que serían para Torrejón, que busca la sentencia. Se marcha muy cerquita del poste, pero no encuentra portería. El balón para Alicante Sun, la parada de Román Gros. Parada del guardameta, ahora el intento a la desesperada del cancerbero del conjunto madrileño, la tiene Alicante Sun, busca esa pelota, busca ese esférico, es Masa para su compañero, el cambio de lado que no es del todo bueno, recupera Torrejón, la pone por delante, puede finiquitar el partido, se equivocó en la entrega, ahora lo vuelve a intentar, la tiene ahí por delante, el pase atrás para su compañero, se ofrece como apoyo Masamillata, puede buscar el lanzamiento, fuera, no encuentra portería, no encuentra el lanzamiento, la pelota para Masamillata y el balón que lo va a disponer, último minuto ya del tiempo reglamentario, quiere sellar el triunfo Torrejón, piden que esa pelota ha salido, el árbitro que no indica nada, el balón por delante, la pelota que se la queda el conjunto rojiblanco, jugando de un lado a otro, intentando finiquitar el partido, ahí despeja, ojo porque puede intentarlo Alicante Sun, quedan 25 segundos, el remate al palo, no aprovechó el rechace en boca de gol, la ha tenido ahí el conjunto alicantino cuando ahora intenta la chilena, a las manos de Román Gros, a las manos del cancerbero, la victoria que va a ser para Torrejón. Hubo susto final, el partido que llega a su fin, final del encuentro, victoria por 3-5 para Torrejón, que fue mejor en los 3 periodos, que supo darle la vuelta al gol inicial
y que se lleva 3 puntitos para colocarse con 13-2 de Barcelona y Benidorm Folletes, que se van a enfrentar en el último partido de esta jornada. Son los dos que llevaban a esta jornada con pleno de puntos. Nosotros nos vamos, pero volvemos en muy poquito, a las 7 menos cuarto. Club Deportivo Rivas Jarama, Club Deportivo Spartan Beach Soccer. Así que un breve descanso y volvemos en nada con ese segundo partido de esta sexta jornada. Chao, chao.